Primero que nada, me gustaría diferenciar entre los tres tipos de indicadores: los KPI, los KRI y los KCI. Entonces, comencemos con los KPI. Entonces, los KPI, que representan la abreviatura de Key Performance Indicator o Indicators, lo que buscan es medir qué tanto nos estamos acercando a los objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para una empresa podría ser el porcentaje de crecimiento del EBITDA, ¿no? ¿Qué tanto estamos creciendo a nivel de vida o a nivel de utilidad neta o a nivel de ventas, que son indicadores de desempeño? También podría ser el porcentaje de rentabilidad, el nivel de ROA o el nivel de ROE, ¿no? O el nivel de ROS, ventas sobre ingresos, en fin, cualquier indicador que en la práctica nos indique resultados. ¿Ok? Otro indicador de desempeño podría ser el porcentaje de cumplimiento del presupuesto. También podría ser porcentaje de cumplimiento del presupuesto. Muy bien. Y en segundo lugar tenemos los KRI, ¿no? Que son los indicadores clave de riesgo. Entonces estos lo que buscan es medir las amenazas. Ya sabemos que los primeros buscan medir qué tan cerca nos estamos acercando a los objetivos y los otros ven el otro lado de la moneda, los KRIs, y buscan medir las amenazas. ¿Qué tan fuertes están las amenazas a que nos acerquemos al logro de objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el porcentaje de días con fallas tecnológicas, ¿no? Lo ideal, obviamente, es que ese porcentaje de días con fallas tecnológicas sea 0%, ¿no? Eh, pero siendo realistas, sabemos que la tecnología falla o puede fallar y que podemos tener un 1%, 5%, 8%, 3%, un número determinado de días en donde existen las fallas tecnológicas. ¿Ok? Ahí está medido sobre el número de días. Ahora, uno podría también cambiar ese indicador y decir, bueno, las fallas tecnológicas con afectaciones críticas, ¿no? O sea, no quiero que me digas las fallas tecnológicas a secas, solamente dime las fallas tecnológicas que hayan tenido consecuencias críticas, ¿no? Eh, o que correspondan a procesos críticos. Entonces ese podría ser otro indicador. Y así uno puede diseñar, pero siempre aquí el enfoque son las amenazas, ¿no? Bien. Eh, el porcentaje de rotación de personal es un indicador de amenaza. Cuando en una organización eh, el nivel o el porcentaje de rotación de personal es alto, obviamente hay amenazas a riesgos operacionales. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos cambios, es normal que las personas que están a cargo de procesos acumulen cierto conocimiento, ¿no? Y entonces esos conocimientos no siempre se heredan. O sea, uno podría decir, mira, nosotros tratamos de que esos conocimientos se queden, lo ponemos en los procesos y después cuando la persona viene le hacemos capacitación, le hacemos inducción, ¿no? Eso obviamente puede disminuir el nivel de riesgo, pero sabemos que existen riesgos cuando una persona llega nueva a asumir ciertas funciones, porque puede cometer errores, ¿no? Porque puede entender mal las comunicaciones, porque tal vez estuvo en otra área, en otro departamento o en otra entidad donde estaba acostumbrada a hacer las cosas de una manera y esa manera no necesariamente funciona para la nueva posición. Entonces, pero por lo general son errores de comunicación y falta de experiencia, ¿no? Y desconocimientos. Entonces, el porcentaje de rotación del personal es un porcentaje de amenaza, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos que el porcentaje de rotación de personal sea cero, pero en la práctica sabemos que eso no sucede. Entonces, este es un indicador de amenaza. Mientras más alto sea este porcentaje, mayor será la amenaza a la ocurrencia de riesgos operacionales. Muy bien. El otro es el porcentaje de demora crediticia, ¿no? Entonces es un indicador de amenaza. Claramente es un indicador de riesgo de crédito para una entidad bancaria, ¿no? Entonces, fíjense que
Claro, porque obviamente si la mora está aumentando, entonces las utilidades se van a afectar porque va a haber necesidad de hacer provisiones, ¿no? Y eso eventualmente puede generar pérdidas no esperadas, entonces es un indicador de amenaza. ¿Ok? Bien, pero siempre por ahí están los objetivos, ¿no? No se olviden de eso. O sea, siempre el foco son los objetivos, tanto para los KPIs como para los KRIs. Y ahora llegamos a los KCIs. Los KCIs, que es materia de esta presentación, los KCIs son las, digamos, estos KCIs buscan evaluar las medidas que nosotros estamos tomando para reducir las amenazas. Y eso se llaman controles, mitigantes, te puedes llamar como quieras. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de efectividad de controles. Los controles eh, se pueden medir en su efectividad, ya sea tomando información histórica o ya sea tomando también, eh, por ejemplo, eh, un scoring para una medición de efectividad esperada a futuro, ¿no? En función a ciertas características, ciertas variables que nosotros evaluamos en un tablero de indicadores o de puntuaciones. Eso también eh, puede ser. Entonces, pero si nosotros medimos la efectividad de controles, esa medición de la efectividad de controles es un típico indicador de KCI. El porcentaje de efectividad de las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones, por ejemplo, se pueden medir en su efectividad. La forma más fácil de medirla, bueno, para esto, la capacitación, ¿qué cosa es? La capacitación es una medida que busca reducir las amenazas. ¿Por qué? Porque existen riesgos operacionales que están causados por desconocimiento. Entonces, lo que buscamos es disminuir esa amenaza, que es, digamos, un posible factor causante de un riesgo operacional a través de las capacitaciones. ¿Ok? Reducir las posibles fallas en el proceso, mejorando el expertise del capital humano. Entonces, la capacitación es, una, es un mitigante del riesgo. Pero nosotros queremos medir, o sea, a través de un KCI, cuál es la efectividad de estas capacitaciones. O sea, nosotros podríamos medir el porcentaje de capacitaciones. Eso también cuenta como un indicador de control. Pero otra forma de hacerlo es medir la efectividad de las capacitaciones, ¿no? La efectividad, porque en realidad ese es un mejor indicador. Porque a mí no me sirve dar las capacitaciones si la gente no entiende nada. Eh, y para eso hay una medición de la efectividad y es una metodología que consiste en elaborarle preguntas sobre la capacitación antes de, y luego elaborarle la misma o plantearle las mismas preguntas después de, las mismas preguntas. Entonces, si al inicio respondió, digamos, un 20% correctamente y al final respondió un 100% correctamente, quiere decir que se ha mejorado la capacitación o se ha mejorado el nivel de conocimiento de 20 a 100 y eso es un 400%. Entonces uno puede medir a través de indicadores cuánto se ha mejorado la capacitación y esa es la efectividad de la capacitación. Entonces es un indicador de control. Eso nos va diciendo, oye, nuestros controles están funcionando bien, ¿no? Bien, otro ejemplo es el porcentaje de cumplimiento de simulacros. Imagínense que nosotros tenemos simulacros para los planes de contingencia, por ejemplo, ¿no? O tenemos simulacro para simulacro de desastres, ¿no? De incendios o de algún tipo, o de terremotos. Entonces, y tenemos programados 2 al año, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo, o 1 por semestre, ¿estamos cumpliendo sí o no? Y eso me puede dar un indicador rojo o verde en función al grado de cumplimiento, ¿no? Bien, porque los simulacros, ¿qué cosas son? Son una medida de control. Entonces, el porcentaje de cumplimiento de los simulacros programados son un KCI. Bien, entonces, pero el KCI está pensado también en el objetivo. Entonces, si tú planteas simulacros, es porque tienes un objetivo, ¿no? Que es reducir o no afectar la continuidad del negocio. Por ejemplo, si tú
digamos, haces capacitaciones, es porque eso está vinculado al objetivo. Tienes un objetivo que es, digamos, alcanzar un nivel óptimo de satisfacción de los clientes o de reducción a través de la reducción de los errores operativos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y los controles existen porque existen las amenazas al logro de objetivos. Entonces hay una forma indirecta de relacionar a los controles con los objetivos. Al final, estos tres indicadores tienen que centrarse en el objetivo. Entonces siempre es una buena pregunta hacerse, bueno, queremos poner este KCI. ¿Me ayuda con el logro de objetivos, sí o no? Y eso más o menos te va diciendo qué tan importante puede ser el KCI que estás buscando implementar. ¿Ok? Ahora, algo importante es que no siempre estos indicadores son mutuamente excluyentes. No siempre. ¿Ok? Bueno, puede que haya algunos KRIs que también son KPIs. ¿No? O puede que haya algunos KCIs que también son KRIs. ¿No? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en el grado de satisfacción de los clientes, ¿no? O sea, el grado de satisfacción de los clientes uno lo puede ver por el indicador, como un KPI, pero uno también podría pensar que el grado de satisfacción de los clientes es el complemento de la insatisfacción, que ya sería un KRI, ¿no? Bueno, entonces estos no es que son totalmente excluyentes, independientes, puede haber alguno que tenga de los dos o uno que tenga de los tres, lo podemos encontrar ahí, ¿no? Entonces, les digo esto porque muchas veces cuando se hace un dashboard, por ejemplo, de KCI, uno dice, oye, pero esto no es KRI. Puede que sea KRI, pero eso no importa. Lo que importa es, ¿cumple o no cumple con los requisitos de ser un KCI? Sí, entonces ponlo en el dashboard. Bien, entonces, lo que buscan en la práctica es ver qué también estamos trabajando con los controles que estamos implementando. Ese es el objetivo. ¿Ok? Bien, recuerden que siempre van a estar enfocados con los objetivos. Entonces, algunas características de los KCI. Primero, mide el rendimiento de los controles. O sea, los KCI de alguna manera son un KPI. ¿Un KPI de qué? De los controles, ¿no? Eso es lo que de alguna manera busca. Entonces, la segunda cosa, ¿no? O sea, este es lo primero, ¿no? Esa es la primera característica, es lo más importante. O sea, nosotros queremos ver qué tan bien están funcionando los controles internos. Y ahí es donde entran los KCI. La segunda cosa importante es que nos permite, nos da alertas para las medidas correctivas, ¿no? Ojalá, lo ideal es que esas alertas sean alertas tempranas. Eso es lo ideal, ¿no? Es decir, que las alertas tempranas son aquellos avisos que me llegan antes de que el riesgo se materialice o antes de que se materialice significativamente. Ojalá. ¿Ok? Bien. Entonces, digamos, esa es una, digamos, alerta temprana. O sea, es posible que aquí se esté dando un fraude, porque hay unas operaciones extrañas. Pero antes de que se materialice un gran fraude, ¿no? Porque muchas veces los defraudadores, sobre todo los que defraudan con tarjeta de crédito o a las tarjetas de crédito, lo que hacen es que primero van con unas pruebas a ver si la transacción de comercio electrónico pasa o no, y una vez que ya agarran confianza y se dan cuenta que la transacción pequeña pasó, pasan después la transacción material. Entonces, ahí es donde nos sirve las alertas tempranas, ¿no? Antes de que se dé la materialización de riesgo o antes de que se dé, digamos, el riesgo material. Bien, entonces lo ideal es que los KCIs nos ayuden con las alertas y de ser posible alertas tempranas, pero eso sabemos que no siempre es posible. Bueno, ¿para qué? Para ver, investigar qué está pasando y tomar medidas correctivas, ¿no? Reforzar los controles si es necesario. Y esa es la característica, ¿no? O sea, quiero saber si estamos bien o no para ver si tenemos que mejorar, ¿no?
Bien. Tercero, está vinculado directamente con el riesgo. O sea, los KCIs, o sea, digamos, la cadena de formación de estos indicadores es primero los objetivos, y ahí están los KPIs. Segundo, los riesgos, y ahí están los KRIs. Tercero, los controles, que están vinculados al riesgo, que son los mitigantes de riesgo, y ahí están los KCIs. Entonces, nosotros buscamos medir a los controles en los KCIs. Y finalmente, una característica es que requieren seguimiento continuo. O sea, no te puedes olvidar, así como no te puedes olvidar de los KPIs, de los KRIs, tampoco te olvides de los KCIs. Lo que pasa es que normalmente en las juntas directivas y en los comités, lo que más se mira son KPIs, ¿no? De hecho, es lo primero que se mira y se le da mucha importancia. Y está muy bien. En segundo nivel, la segunda importancia son los KRIs. También se mira, también se le da importancia, pero se comienza por los KPIs, ¿no? Entonces llegamos a los KCI ya en una tercera, digamos, eh, prioridad. Eh, y y la cadena está muy bien, ¿no? Eso debería venir en cascada, pero es muy importante que tengan siempre el seguimiento que se merecen estos KCIs. ¿M? Porque esos son los, digamos, estas son las municiones que me van a permitir combatir los riesgos que son importantes mitigar para alcanzar los objetivos. Bien, entonces, eh, una tipología de KCI, ¿no? O sea, probablemente ustedes van, ya con estas ideas, van a querer armar un dashboard de KCI, ¿no? Si tienen un comité de control interno, si tienen un comité de auditoría, o incluso si tienen un comité de riesgo, o incluso para una junta directiva, sería muy interesante armarles un dashboard de KCI. Entonces, en el dashboard, antes de que, si no tienen un dashboard, lo primero que van a decir es, bueno, ¿y ahora qué pongo en este dashboard? Recuerda que el dashboard debe ser un pantallazo, ¿no? Debe ser una sola pantalla. O sea, tu dashboard no puede ser 14 láminas de PowerPoint. Tu dashboard tiene que ser una, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo de tablero de control es el de nuestro vehículo. O sea, cuando nosotros estamos en nuestro vehículo, ¿qué vemos? Un solo tablero de control. O sea, yo no estoy deslizando mi tablero de control a ver, ¿no? ¿Qué otro? Segundo, no, tengo uno, lo más importante aparece ahí. Aparece la velocidad, aparece la gasolina, la presión de las llantas, en fin, las cosas más importantes, ¿no? Que uno necesita saber, el nivel de temperatura del motor, el nivel de aceite, ¿no? O sea, lo más importante, ¿no? Si hay alguna puerta que está abierta, cerrada, lo más importante aparece en el dashboard. Entonces, el dashboard tiene que ser un pantallazo, ¿ok? Y lo primero que es si no tienen un dashboard de KCI, la primera pregunta que ustedes se van a hacer es, ¿cómo hago mi dashboard? ¿No? ¿Qué le pongo ahí? Lo más importante, la respuesta es lo más importante. Entonces yo no te puedo dar una lista porque eso depende de cada organización, ¿no? Recuerda que esto en el fondo tiene que ver con objetivos, ¿no? A través de una, digamos, cadena, ¿no? Objetivo, riesgo, control. Entonces tiene que ver con los objetivos. Y los objetivos son diferentes en cada organización. Los riesgos son diferentes en cada organización. Entonces yo pues haría mal en decirte, mira, estos son los indicadores que tú tienes que tener en tu KCI, porque eso es como dar una receta médica para todas las personas y cada uno tiene su propio problema de salud, ¿no? Entonces, a ver, lo que yo puedo hacer es darte una tipología y decirte, hay 4 tipos de KCIs y tú puedes escoger, ¿no? Y tú te puedes preguntar en tu organización, ¿cuántos tengo de este primer tipo y cuáles son los que yo debería escoger? Recuerda, los más importantes, ¿ok? ¿Y cómo sé cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los más importantes? En el número 3 de las características dice vinculación directa con el riesgo. Y en vinculación directa con el riesgo, ¿no? Ojo, dice, en forma proporcional. ¿Qué significa en forma proporcional? Esa es la clave. Esa es la clave para escoger tus KCI. Donde tienes los riesgos más importantes, están los controles más importantes.
Entonces, ahora tienes que pensar, bueno, ¿cuáles son los riesgos más importantes? Bueno, y ahí cuáles son los controles más importantes. Y ahí estás acercándote a los KCIs que tú podrías presentar en tu tablero de control. Tienes que ser realista en que no todos los KCIs lo puedes poner en un dashboard. Hay algunos que no se van a poder poner. Es imposible. Pero es que esa es la naturaleza de llevar información a un órgano de gobierno, como un comité, como una junta directiva. Tú no le puedes llevar todo a una junta directiva. Solamente le tienes que llevar lo más importante. ¿Ok? Solo lo más importante. Entonces, esa es la idea. Pensamos en los riesgos más importantes. Luego de pensar en los riesgos más importantes, pensamos en los controles que tienen esos riesgos más importantes y esa es la idea para que tú, o ese es el criterio para que tú selecciones los KCIs que van a tu dashboard. ¿Cuántos? Los que tú quieras, pero siempre y cuando te entren en eh, en una sola lámina, ¿no? ¿Cuántos te pueden entrar en una sola lámina? Bueno, sabemos que no muchos, ¿no? Pero bueno. Eh, Otro criterio es lo que más preguntan, los riesgos que más preguntan en los comités, ¿no? Comité de riesgo, de auditoría, ¿no? O sea, porque como te decía, las características y los problemas de las organizaciones son diferentes. O sea, por ejemplo, si una organización tiene un sistema tecnológico muy antiguo que le falla, entonces por ese lado van a venir las preguntas y por ese lado vienen los riesgos porque se cae la tecnología y se pierde la continuidad del negocio. Entonces, nuestros controles van a estar más pensados en eso, ¿ok? En ese caso, ¿no? En los controles para la continuidad del negocio. Las redundancias, ¿no? Y todas las características de esos controles, cómo están evolucionando. Entonces, pero hay organizaciones en donde eso no es una preocupación porque es algo que ya lo han trabajado considerablemente y de repente tienen otro tipo de preocupaciones, ¿no? Que los están consumiendo el fraude de cierto tipo, de, no sé, de tarjetas de crédito, o los están consumiendo, digamos, o está fallando mucho el servicio al cliente y hay mucho malestar, ¿no? O digamos, los cumplimientos regulatorios están amenazados. O sea, cada organización tiene su propia realidad. Entonces, te va a tocar a ti ver cuáles son los riesgos, ¿no? Más importantes, qué cosa es lo que más se discute y más pregunta y más preocupa a los órganos de gobierno, comité, junta directiva, y a partir de ahí escoges tú tus riesgos más importantes y de esos riesgos más importantes escoges los controles más importantes, ¿no? Ese es el criterio. Ahora, entonces, cuando tengas que escoger los controles para el dashboard, te voy a decir que hay cuatro tipos, que pues, esta es mi clasificación, ¿no? O sea, si ustedes revisan una bibliografía de algún premio Nobel en gestión de riesgos, entonces probablemente no son cuatro, cinco, seis, ¿no? O tres, no sé, pero este es, digamos, mi criterio, ¿no? Entonces, el primer tipo de KCI son los KCI de efectividad, ¿no? De efectividad, o sea, a ver, vamos a ver si está funcionando bien o no las reglas que hemos puesto, así de simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, porcentaje de trabajadores sin vacaciones en 12 días, 12 meses consecutivos. ¿Por qué pongo esta regla? ¿No? Porque obviamente eso parte, este KCI parte del supuesto que los trabajadores no deberían estar más de 12 meses sin tomar vacaciones, por una razón regulatoria, por una razón de prevención de fraudes internos, por, digamos, razones de salud ocupacional, salud mental ocupacional, por razones diversas, ¿no? Pero nosotros sabemos que en la práctica no siempre se cumple. O sea, este porcentaje trabajadores sin vacaciones, o sea, son los que han fallado a la regla, eso debería ser 0%. Pero tú sabes que en la práctica pasa que hay personas que toman licencia de maternidad y son imprevistos, hay personas que renuncian de manera imprevista y a veces hay solo dos, y entonces si uno renunció, mientras busca el reemplazo,
el que se quedó no puede salir de vacaciones, o sea, hay ese tipo de situaciones en donde sabemos que muchas veces es difícil, ¿no? Que esto llegue a 0%, ¿no? La persona está por salir de vacaciones. Imagínate, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? La persona está por salir de vacaciones y llega una carta de la superintendencia que dice, vamos a hacer una visita de inspección. Y el jefe le dice, postergar tus vacaciones. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces no siempre se puede, pero eso te da una métrica del control, ¿no? Entonces, ese porcentaje que debería ser 0%, bueno, yo lo aceptaría si está en menos de 5%, ¿no? Como algo normal. Le pondría un poquito de ojo a esos casos, porque son pocos, pero si es 30% ya me preocupo, ¿no? O sea, ¿para qué ponemos la regla si el 30% no la va a cumplir? O sea, ahí tenemos ya otro tipo de problema. O sea, eso me lleva a un análisis y es un típico KCI. ¿Ok? El otro ejemplo, el segundo, es el porcentaje de excepciones en aprobaciones crediticias, ¿no? Imagínate que la regla de aprobaciones crediticias dice, tiene que ser aprobado en, digamos, para cierto volumen, ¿no? O para cierta cuantía, tiene que ser aprobado por dos vicepresidentes y tiene que tener la no objeción del vicepresidente de riesgos, por ejemplo, ¿no? O sea, dos vicepresidentes y la no objeción del vicepresidente de riesgos. Esa es la regla. Para cierto, ¿no? Hay otros que se van pues hasta comité de crédito, otros que se van hasta junta directiva, otros que pues por su cuantía que es muy pequeña los puede aprobar un gerente, ¿no? O sea, eso depende, ¿no? Pero vamos a suponer que esa es la regla para ciertos créditos. Entonces, las reglas normalmente tienen excepciones, ¿no? Excepciones, por ejemplo, puedo inventar. Lo aprueba, en lugar de dos vicepresidentes, lo aprueba el presidente ejecutivo con la no objeción del VP de riesgos. Digamos que esa es la excepción. O sea, que en lugar de que sean dos vicepresidentes, que lo apruebe el presidente ejecutivo. Eso puede ser una excepción, ¿no? Pero si eso es menos de 5%, bueno, se entiende, no se encontraba una persona que, digamos, hubo una complicación, había que sacar el crédito sí o sí antes de tal fecha por tales razones, o sea, digamos que se entiende que puede haber algunos casos, para eso están las excepciones, ¿no? Pero eh, si ese porcentaje de excepciones es 30%, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, si es menos de 5%, bien. Esos umbrales los define cada entidad, obviamente, ¿no? Para definir esos umbrales hay que ver la historia, hay que ver la expectativa, ¿no? Y entonces según eso le va poniendo semáforos, aquí estamos bien con estas excepciones, aquí estamos mal, aquí estamos malísimo, le ponemos un rojo rojo, o un naranja, o un amarillo, o un verde, ¿no? Entonces así vas formando tu dashboard, ¿no? Bien, el segundo tipo es de variación o de tendencia. O sea, aquí estás comparando un indicador de KCI respecto del año pasado o respecto de los últimos periodos, ¿no? Entonces, mientras que en el de efectividad tú ves el indicador del momento, o sea, en un momento dado del tiempo, en el número 2 o en el segundo tipo tú ves cómo está la tendencia. ¿Por qué? Porque tu indicador puede estar en menos del 5%. Por ejemplo, el porcentaje de excepciones en aprobaciones. Puede estar en menos del 5%. Pero ese que está en menos del 5%, de repente está teniendo una tendencia 1%, 2%, 3%, 4%, te está mostrando una tendencia. Entonces, eso lo pones en el dashboard. Le pones un colorcito de tendencia o le pones una flecha hacia arriba, ¿no? Que significa tendencia hacia arriba. O sea, ya no solamente el semáforo de la efectividad, sino la flecha, que es tendencia hacia arriba o tendencia hacia abajo, o una flecha horizontal que significa sin una tendencia específica. Entonces, ¿y por qué? Porque la idea justamente de estos indicadores es que nos advierta de una manera temprana lo que puede venir, lo que puede ocurrir.
Bien. Por ejemplo, ¿no? Deterioro en el porcentaje de cumplimiento del protocolo de servicio del cliente durante 3 periodos consecutivos. Entonces, el cumplimiento del protocolo de servicio al cliente es un indicador de control, es un KCI, ¿no? Y tú puedes tener, digamos, un KPI, que es el porcentaje de satisfacción de los clientes. ¿Mm? Y puedes tener un KCI que es qué tanto los protocolos de servicio se vienen cumpliendo, en qué porcentaje. Entonces, puedes usar una técnica del Mystery Shopper, que son personas contratadas que se hacen pasar por clientes y verifican el protocolo, ¿no? ¿Qué tanto se está cumpliendo? Si la persona se le atiende con cortesía, si se le toma sus datos, si se le llama por su nombre, si se despide el oficial poniéndose a la orden, si le hace la pregunta final, hay algo más en el que le podemos atender. O sea, todo eso es un protocolo, ¿no? Que busca finalmente, digamos, acercar a la organización a los objetivos. Pero ¿qué tanto se está cumpliendo ese protocolo? O sea, el protocolo es la gestión de riesgo. ¿Qué tanto se está cumpliendo ese protocolo? Ya ese es un KCI. O sea, ¿de qué nos sirve ese protocolo si en el 99% de los casos no se cumple? Entonces ahí es donde nosotros entramos a poner las medidas correctivas, ¿no? Pero hay que verlo aquí. Eh, y lo podemos ver, por lo general ahí ayuda mucho verlo en tendencia, a ese indicador. Lo podemos ver en efectividad o lo podemos ver en tendencia. El tercero es un indicador de desempeño, ¿ok? De desempeño. Pero aquí de desempeño esto vendría a ser como un KPI del encargado del control. Por ejemplo, ¿no? Porcentaje de revisión de controles relevantes durante el año. Imagínate que existe un área de control interno. El área de control interno tiene que verificar la efectividad de los controles, tiene que hacer revisión a los controles. No lo puede hacer para todos, pero escoge un grupo para hacerle una revisión de controles, ¿no? Entonces, y tiene que hacer, digamos, 100 revisiones en el año, por decir un número. Entonces, en el año resulta que hizo 70. Entonces, cumplió al 70%. Ese es un indicador de desempeño, ¿no? De desempeño de la unidad o del responsable encargado del control. Es de otro tipo. O sea, ese indicador no me está diciendo si el control me funcionó o no me funcionó. Me está diciendo si el responsable de la revisión del control está haciendo bien lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, si está cumpliendo con su meta. Realmente es un KPI, pero es un KPI de la segunda línea de defensa o de la tercera línea de defensa. Ahora, otro ejemplo, el porcentaje de auditorías no culminadas a tiempo. Puede ser no culminadas a tiempo, puede ser no realizadas en el año o pospuestas para el próximo año, ¿no? O, bueno, postergada, porcentaje de auditorías que se postergó, ¿no? Algunos le ponen porcentaje de auditorías sin sin hallazgos, ¿no? Pero yo no, o sea, no necesariamente eso, no necesariamente porque el área de control, auditoría, no encontró hallazgos, significa que hicieron mal su trabajo, ¿no? No, no necesariamente. De repente el área funcional hizo muy bien su trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, pero bueno, esos son los indicadores de desempeño, pero están enfocados en el responsable de la revisión del control. Porque recuerden que una de las cosas que se hace aquí es que la característica 4 es que requieren seguimiento continuo. Te puedes olvidar, entonces tienes que poner responsable para que haya un seguimiento continuo. Y el último es de expectativa. Entonces, esto es básicamente de benchmarking, ¿no? Y aquí se usa el promedio de la industria, puedes usar, este es un comparativo, ¿no? Eh, por lo general se usa el promedio de la industria, algunos usan el del principal competidor también, ¿no? Algunos usan el benchmark deseado, o sea, yo desearía llegar a un porcentaje de servicio al cliente de 90, pero nadie lo tiene, no me importa, yo quiero llegar a 90, ese es mi benchmarking, ¿no? O sea, ¿y de dónde sale ese benchmarking? De lo que yo quiero, entonces es antojadizo, pero es válido en esa búsqueda, ¿no? De llegar a ese porcentaje de cumplimiento, ¿no? Bien, entonces,
Por ejemplo, aquí yo he puesto porcentaje incumplido de llamadas o no cumplido de llamadas telefónicas abandonadas respecto al promedio de la industria, ¿no? O sea, digamos, no es una buena señal cuando un cliente llama a un banco y ese cliente abandona la llamada antes, digamos, de que se le dé solución al cliente, ¿no? Porque eso no es una buena señal. O sea, de hecho, la llamada telefónica es una forma de gestionar, la atención telefónica es una forma de gestionar el riesgo, o sea, o lo que puede estar pasando, ¿no? Gestionar el riesgo preventivamente, gestionar el riesgo, digamos, a posterioridad del suceso ocurrido, en fin, pero es una forma de gestionar el riesgo. ¿Qué también está funcionando esa gestión de riesgo? Ese es un KCI, ¿ok? Porcentaje incumplido de llamadas telefónicas. Digamos que el promedio de la industria es que el 95% de las llamadas se culmina con satisfacción o se culmina, digamos, con los protocolos normales. Y de repente nosotros estamos por debajo y estamos no en el 95, sino en el 85. Entonces tenemos una brecha ahí y esa brecha se mide como porcentaje. 10 puntos sobre los 95 puntos tenemos una brecha. Ese es un KCI de expectativa. O sea, lo que no hemos cubierto. ¿Ok? Puede que el 85 sea muy bueno. Puede que el 95 no sea el promedio de la industria. Puede que, sea que el 95 sea lo que nosotros quisiéramos y en la industria sea 80, 78 y estamos nosotros en 85, estamos mejor que en la industria, pero no hemos cubierto nuestra expectativa. ¿Ok? Expectativa puede ser puesta a discreción o puede ser puesta también por lo que nosotros observamos en la industria, en el principal competidor, en otros países, en fin. Bien, y ahora vamos con lo último, la última lámina. Los criterios para medir efectividad esperada de controles. Bueno, hay, digamos, una metodología. Nosotros tenemos digamos, otro video, otra charla sobre la metodología para medir la efectividad esperada de los controles. Pero aquí voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son los criterios que nosotros podemos escoger para saber cuándo deberíamos esperar más de los controles en cuanto a su efectividad. Primero, la automatización. Cuando un control está automatizado, tenemos mayor probabilidad de que ese control funcione. Entonces podemos establecer una escala del 1 al 5 para poder darle una puntuación, ¿no? En función al grado de automatización. No es que un control automatizado necesariamente va a funcionar mejor que uno manual, pero en términos de probabilidades, y esta es efectividad esperada, deberíamos esperar que un control automatizado, al no tener las características de intervención humana, que puede ser error operativo, eh, o sea, error involuntario, ¿no? O puede ser, digamos, acto de deshonestidad o complicidad. Al no tener la intervención del factor humano, entonces, en grandes números uno esperaría que el control funcione mejor. Dos, la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad es la posibilidad de saber, o sea, de poder regresar al proceso y saber si quedó registrado la implementación del control o no. O sea, si la aplicación del control quedó registrada o no, ¿no? Entonces ya hay trazabilidad automatizada, hay trazabilidad manual, si es que podemos llegar a saber si el control se aplicó o no, cuándo se aplicó, por quién se aplicó y tenemos toda esa información, entonces la trazabilidad aumenta la probabilidad de que el control funcione. ¿Ok? Tercero, la medición. Si el control tiene un indicador o si le tenemos un indicador, entonces tiene mayor probabilidad de que funcione. Puede que no sea posible obtener un indicador, puede que sea posible obtener un indicador, pero no lo hacemos, puede que lo hagamos en parte, pero no siempre, puede que lo hagamos siempre. Entonces hay varios niveles y podemos establecer puntuaciones también. Cuarto, el empoderamiento. Cuando hay un control que tiene responsable, ese control tiende a funcionar mejor. Es decir, lo que les quiero decir aquí es que un control con responsable deberíamos esperar que funcione mejor que un control sin responsable. Y tú me dirás, siempre hay responsables, ok, pero esas responsabilidades tienen grados. A veces no se asignó, a veces se supone que es el responsable, pero no ha sido explícita la responsabilidad o el empoderamiento. A veces sí es explícita, pero el responsable no conoce tanto el proceso porque es nuevo.
y a veces es explícita y el responsable tiene experiencia y está comprometido con la evolución permanente de la calidad del control, entonces se le puede dar un mayor puntaje, ¿no? Entonces aquí van puntajes que finalmente te van dando una idea. El régimen de consecuencias, ¿no? El régimen de consecuencias, esto es muy importante. Si el control no tiene régimen de consecuencias porque no hay castigo o porque no hay aplicación del castigo, porque puede estar el castigo, ¿no? O sea, puede estar ahí multa de $100 o suspensión de 3 días de trabajo o despido, ¿no? O sea, ahí está el castigo, ahí está, pero no hay aplicación del castigo, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque viene la multa y la persona apela y eso se va a un tribunal que va a decidir y se demora un año y de ahí viene una segunda apelación con otro tribunal, no hay aplicación. Entonces ahí el control probablemente no va a funcionar bien. ¿Ok? Cuando, cuando no hay castigo o cuando no hay certeza del castigo. ¿Ok? Cuando no hay castigo o cuando hay un castigo muy, digamos, tan pequeño que la gente no va a sentir la motivación a cumplir las reglas. ¿No? Muy bien, amigos y amigas, muchas gracias.